Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Le vamos a dar un espacio más al nuevo cine mexicano. Ya saben que aquí tenemos un programa dedicado a las producciones que se hacen en este país. No para curar nada en salud. Siempre nos ha gustado el cine mexicano. Siempre hemos estado atentos a lo que está pasando aquí. Entonces creemos pertinente que haciéndose tantas películas como se hacen y estrenándose tan pocas películas como se estrenan, creo que hablar de ellas es lo menos que podemos hacer. Entonces, en algún momento, si podemos hacer algo directamente para que ustedes también puedan ver las películas, nosotros tenemos una posición de privilegio en donde las películas se nos muestran, aunque a veces ni siquiera se estrenen. Cuando podamos hacer algo para que todo mundo pueda ver estas películas, les prometemos que lo vamos a hacer. Mientras tanto, pues tenemos este programa donde vamos recogiendo poco a poco los estrenos, por un lado, las producciones, por el otro. A veces hablamos de películas que todavía no se han terminado, y por supuesto tenemos este mismo espacio dedicado también para los documentales y los cortometrajes, que a diferencia de otros sitios, nosotros seguimos viendo como películas. La duración es simplemente una particularidad, pero creemos, ustedes lo saben, la filosofía de Cine Garage es que un cortometraje es tan película como un largometraje. Eso de decir, es como el cuento de la... Nah, es una película, ¿no? Nomás que es una película que dura menos, ¿no? Pero no es como el cuento. Son cosas diferentes, no queramos comparar esas cosas, ni queremos comparar esas cosas. Ustedes ya escucharon la risa nerviosa de mi invitado de esta tarde, que sí te veo nervioso, Ulises. Con ustedes está Ulises Pérez Mancilla, director de cine, que también eres productor y también eres muchas otras cosas. Ya nos contaste en aquel primer programa que viniste a platicar con nosotros, pero ahora vienes como director. Bienvenido, Ulises. ¿Por qué estás nervioso? No. Es nomás el calor de allá afuera. El calor, sí. El calor del coletazo del verano que nos está tocando. Exactamente. No, Bienvenido. Muchas gracias, Eric. Gracias por la invitación y por el espacio, como dices. Pues más bien igual de nuestra parte, pues uno busca justamente estos espacios en los que sabe que es bienvenido, y se agradecen muchísimo porque, como dices, no importa la duración, cortos, largos, documentales, ficción, animación, las películas de pronto o no se estrenan o Claro. se estrenan y las ve un número muy reducido de personas. Entonces, bueno, mientras más se difunda nuestro trabajo, pues mucho mejor, ¿no? Y ahora que es que no sé desde hace cuánto que el Tour de Cine Francés recoge los cortometrajes mexicanos para mostrarlos antes de sus funciones. Pues ahí hay un espacio que nadie había contemplado y que al mismo tiempo nos está diciendo, antes de cada función de cualquier película, bien podríamos tener un cortometraje mexicano, ¿no? Sí, y fíjate que, John, del último programa al que me invitaste, en el que hablábamos de los cortos, ajá, y de lo muy difícil que era hacerlos, y que de pronto decíamos, ¿qué hacer? Esa idea de verdad que ronda bastante, ya después ya más digerido y más pensado, es ¿por qué no de verdad, por qué no se busca? O sea, hay tantos como cortometrajes ya. El IMCINE tan solo el año pasado, o sea, de frecuentemente estar produciendo 8, 12, ahora ya tiene una producción de 34 cortometrajes al año, ¿no? Ya no, o sea, ya no hay como esta... Más de 2 por mes. Más de 2 por mes. Y de hecho este año el Tour de Cine Francés, que cumple 20 años, justamente antes eran 7 películas francesas y 7 cortometrajes mexicanos ahora producidos por el IMCINE. Ahora hay 22 cortometrajes mexicanos, lo que habla pues muy bien, ¿no? Como de esta... Pues del esfuerzo que está haciendo tanto el Tour como el IMCINE, como en este caso... pues por su parte Cinépolis, que son quienes están proyectando las películas del Tour, ¿no? Sí, así es. La semana pasada dieron como la conferencia de prensa y justamente hablaban, el Tour cumple 20 años y
los primeros años que me estaba acordando, parece que el vínculo ahí era Lupita Ferrer de la Filmoteca con Cinépolis en aquel entonces. Era un tour franco-mexicano. Se exhibían películas, largometrajes franceses y mexicanos. De hecho, de esas primeras emisiones estuvo 1000 Nubes de Paz. Se me acaba de venir a la... Qué curioso por lo que acabas de decir. Qué curioso que hables de 1000 Nubes de Paz. Sí, y de pronto parecía que estaba como, o sea, como que se dejó de producir estas épocas en las que ya no se producían tantos largometrajes o no de suficiente calidad, por ejemplo. Y entonces fue que parece ser que Lupita Ferrer fue intermediaria para que entonces no se perdiera ese espacio dentro del Tour de Cine francés y entraran al quite los cortometrajes que producía el IMCINE, que ya cumplió 15 años con este programa de apoyo de Concurso Nacional de Cortometraje, que bueno, cumple 15 años, ¿no? Y bueno, pues desde entonces se ha hecho una tradición que al inicio de cada película francesa en el tour, del cine francés, claro, habrá un cortometraje mexicano, lo cual es una ventana. Estaba escuchando que es el evento, ¿no? Como el evento cultural cinematográfico con más demanda. Sí. Hablaba la gente de Cinépolis de alrededor de 250,000, 300,000 espectadores. 300,000 espectadores viendo películas francesas y cortos mexicanos, que a veces hay películas mexicanas que en su estreno pues no logran, ¿no? Ni los 10,000, que sí, es claro. Lo que hablamos como de estos espacios relativos en los que de pronto ¿no? Aspiramos a que nuestras películas se vean, ¿no? Y sin embargo sigue siendo curioso y sigue siendo, pues no preocupante, pero sí decepcionante, que viendo la oportunidad de hacer teniendo este ejercicio en el Tour de Cine Francés, 22 cortos con 7 películas, que me imagino se irán rotando, el propio Cinépolis no vea la oportunidad de decir, vamos a pasar un corto mexicano antes de cada una de nuestras funciones, que la verdad, digo, ellos lo saben mejor que yo no me dedico a la exhibición, pero creo que no les afectaría gran cosa, ¿no? Creo que si empezáramos las funciones a tiempo, es decir, si los anuncios empezaran 10 minutos antes de la función, sí, claro. Y a la hora de la función empezar el corto, y después del corto, como es el tuyo, que dura 17, 18 minutos, que es lo que duran los anuncios en el cine, y luego la película, estaríamos en las mismas situaciones, ¿no? Porque honestamente hay gente que se mete a la sala 20 minutos antes de que empiece la función. Es decir, Cinépolis seguiría teniendo su exhibición de anuncios ante su público, un cortometraje y una película. Claro, y ya sería muy generoso de su parte y bueno, y de nuestra parte ya sería como incluso que no los metan con los blockbusters, pero igual a lo mejor en estas salas de arte, ¿no? Que como que puedan elegir la película en la que saben que va a haber un público claro. que va a ser tolerante, claro. ¿no? Y que no está esperando anuncios y que se saldrá como muy contento de ver un corto. O que hagan una lista de 8 no cortos, sé. ¿no? Sí. Y este mes vemos esto. O sea, creo que sí se puede. Sí, incluso pensaría mismos eventos que organiza Cinépolis, ¿no? No sé, Morelia, el corto ganador de Morelia, claro. Que le den un mes de exhibición, ¿no? Rotando en una película. El corto que gane el Ariel, órale, un mes claro. de exhibición. Y, o sea, a lo mejor entiendo que quizá hay demasiados cortometrajes, porque además cada vez es más accesible hacerlos, ¿no? Con las nuevas tecnologías y cada vez somos más. Pero bueno, o sea, al final creo que sí podría ser una iniciativa muy noble y muy generosa claro, de su parte. Incluso para crear nuevas audiencias. O sea, sí. Decirle a los chavos, pues mire, a los niños, funciones para niños. No estoy diciendo que los cortos sean infantiles, pero hay gente que hace cortos para niños, ¿no? Una función de 4 o 5 cortos para niños, ¿no? Donde ellos aprendan a ver cine, ¿no? Que sepan el ritual de llegar a la sala, sentarse, quedarse calladitos y poner atención a lo que está pasando en la pantalla, claro. ¿no? Sería muy lindo, porque además la ventana para el corto es el Festival de Cine. Sí. Y el Festival de Cine a lo mucho te da 2 funciones. O 3. ¿No? Si bien nos va. Y al Festival de Cine vamos los que hacemos cine. Claro. Y nuestros amigos. Pocas veces hay esta oportunidad de que el público pueda verlo, ¿no? Y ver al final, pues, otro tipo de trabajo, ¿no? Como ocurre justo
en el Tour de Cine Francés, que repetimos, este año está exhibiendo 22, ¿me dijiste? 22 cortometrajes. 22 cortometrajes junto con sus películas. ¿Y por qué estamos hablando del Tour de Cine Francés si invitamos a Ulises, que no trabaja en el Tour de Cine Francés? Que no trabaja en Cinépolis. Que tampoco trabaja en Cinépolis. Yo tampoco trabajo en Cinépolis. Yo, no crean. Y de hecho, lo repito, ellos sabrán mejor que nosotros si lo que estamos proponiendo es posible o no. Yo creo que habría que platicarlo. Yo creo que sí se puede. ¿Por qué estamos hablando de todo eso? Pues justo porque el cortometraje de Ulises, que se llama Terry, fue seleccionado dentro de estos 22 que están dándole la vuelta a México, junto con las películas del Tour de Cine Francés. ¿Qué es lo interesante de la exhibición? Y tú me ayudarás a complementar, Ulises, cuando lo creas pertinente. Ya sabes que estos son tus micrófonos. El Tour de Cine Francés tiene esta selección, presenta los cortos a la gente, especialmente durante la primera semana de exhibición del tour aquí en la Ciudad de México, y al mismo tiempo suelen convocar a un jurado para que vea los cortos, los califique y elijan el mejor corto de ese año, ¿no? Yo tuve la fortuna, y les agradezco enormemente que me hayan invitado hace, creo que 3 años fue, cuando ganó el corto de Giovanna Zacarías, que se llama Ramona. Creo que sí, hace 3 años, ¿no? Que luego ganó el Ariel y que luego se fue y anduvo por ahí ganando. No lo digo porque yo lo haya escogido como ganador. Otros jurados escogieron otro corto como ganador. Cada uno votamos, cada uno dimos ahí nuestro consenso. O que yo haya sido, ¿no? el miembro del jurado. No, o sea, lo digo porque lo que hace Cinépolis es eso: llaman, convocan un jurado, nosotros a la hora de votar y de platicar decidimos que ese era el mejor corto de ese año, y lo que hace el tour es enviar ese corto a un mini festival, bueno, un festival de cortometrajes en Francia. Sí. ¿No? En donde aquí se le da el premio de la palmita, que es como le llaman, ¿no? Al corto, la palmita. Lo envían a Francia para que compita, tenga más exhibición, es decir, tiene muchísimas ventajas que tu corto sea seleccionado en el Tour de Cine Francés, y por supuesto tiene más ventajas que gane, ¿no? Sí. No sé quién será el jurado, no he revisado, estuve 2 semanas fuera de esta ciudad, entonces no he tenido chance de revisar la lista del jurado. Ya lo entregaron. ¿Ya lo entregaron? Sí, lo ganó un cortometraje de animación que se llama Los Gatos. Muy padre. Entonces tú no ganaste. Yo no gané. Bueno, vamos a dar paso a nuestro amigo, el director de Los Gatos. De Los Gatos, que también está hoy con nosotros. No, fíjate cómo estoy desconectado, que ni cuenta me había dado. Sí, de eso. lo entregaron la semana pasada. Sí, la semana pasada, y igual en Entonces ahora lo entregan antes de que empiece el tour. Un poquito antes de que entre el tour, como parte como de la promoción. Claro. Y sí, pero Yo creo que vieron ahí la movida de mercado y de promoción, porque antes lo entregaban después de la primera semana. Exactamente. Entonces no estoy tan mal. No, y ahora, o sea, como que sí es temporada de palmita. Temporada de palmita. Sí, y ya lo entregan ahora más bien cuando dan a conocer como todo de toda la lista, sí. Sí, que fue la semana pasada. Muy bien. Y este año ganó, que también habla como de la diversidad, ¿no? El año pasado, por ejemplo, lo ganó Julián Hernández, sí, con el documental de Muchacho en la Barra, el anterior Ramona, que es una ficción, y antes de Giovanna también ganó una animación. Sí. Entonces, sí, porque van moviendo el jurado, y el jurado es muy variopinto, ¿no? Pues en este caso yo iba como crítico, pero llaman actores, llaman productores, llaman así como gente de distribución, entonces están como buscando un consenso muy universal. Sí. Y por eso es que los cortos son muy distintos unos de los otros, ¿no? Que no están todos clavados en la misma onda, sí, como luego pasa con algunos festivales, ¿no? Que todas las películas que ganan son iguales. Es decir, no, a ver. Así es. Denme algo. Pero entonces Terry quedó dentro de los 22 elegidos, y se puede ver en las funciones del Tour de Cine Francés. ¿Por dónde quieres empezar a hablar de Terry, Ulises? Porque en la última vez que viniste, pues hablamos un poco de lo difícil que es. Ya hablamos ahora de lo difícil que es que se exhiban, hacer cortometrajes. Pero hace poquito decías que
Quizá un par de años después las cosas se han suavizado en cuestión de tecnología. Es mucho más sencillo levantar ahora una imagen, pero según yo sigue siendo igual de complicado postproducirla, que es algo a lo que muchos directores nuevos o muchos cuentahistorias nuevos no están nada acostumbrados. O sea, creen que mucha gente cree, y pues sí, en parte es eso, pero no es definitivo. Hacer tu película es levantar la imagen, pegar las piezas y lanzarla al público. Creo que hay un proceso que por vicio, por deformación, por pereza o por desconocimiento se están saltando, que es la postproducción, que es muy interesante y además donde le das ese toque final de calidad a un cortometraje para poder entrar a cosas como las que está haciendo el Tour de Cine Francés. ¿Qué tan difícil es ahora levantar un cortometraje en general? Y ahorita hablamos de lo que significó levantar el proyecto Terry. Creo que sigue siendo igual de difícil. Esta vez, Terry es mi segundo corto y es uno de los cortos que ganó este concurso nacional de proyectos de cortometraje que se realiza con recursos públicos. Y entonces el IMCINE te garantiza en cierto modo 2 premios. Uno, que tu corto va a terminar, ¿no? Con todos los procesos. Se va a acabar el corto. Se va a terminar el corto, ¿no? No se va a quedar a medias. Y la otra es justamente eso, ¿no? Que parte de los cortos que produce el IMCINE tiene esta salida a público, ¿no? Que está increíble, porque prácticamente es un cortometraje con un estreno comercial. Sí. Pero en este camino de penar, justamente doloroso de hacer cine, justamente reflexionaba, ¿no? De cómo al final uno puede tener 0 pesos, 35,000 ganados en fondeadora, una tesis, ¿no? El apoyo el respaldo en las escuelas de cine, 500,000 o 1,000,000, y nunca será suficiente. Siempre vas a necesitar más, ¿no? Siempre, ¿no? Porque justamente el tener un poquito más también te empuja a quererlo terminar de una manera profesional, ¿no? Tener a las mejores personas, los mejores estudios, la mejor postproducción, como bien dices, que es dificilísima. ¿Qué implica ahora tener un corto de nivel profesional? O sea, ¿en dónde se ve el nivel profesional de una película desde tu punto de vista? Más allá de lo... Yo hablaba hace un par de semanas sobre la película Histeria, ¿no? Y Carlos Meléndez, me parece que es el director. Si no lo corrijo al rato, ustedes no se preocupen. Pero creo que sí es Carlos. Hablaba de lo complicado que fue hacer la película y de todos los huecos que tuvo que dejar abiertos para poderla terminar. Y sin embargo, muy buena parte de la película tiene un look y un sentimiento muy profesional. Obviamente, cuando él dejó los huecos abiertos, se nota, ¿no? Que la película, si hubiera seguido por ahí, no tendría lo que llaman en la televisión, por ejemplo, la calidad de transmisión. No tiene el valor suficiente en el video para poderla lanzar al aire, porque la gente como público ya estamos acostumbrados a un tipo de look y de toque en la imagen que si se cae tantito ya no nos gusta la película, independientemente de lo que trate. ¿Cómo se consigue el look profesional o en qué momento tu corto deja de ser tu tesis y se convierte en el corto que puedes inscribir a la palmita del Tour de Cine Francés? Porque ahí hay que tener nivel profesional, ¿no? ¿O esa es la teoría? Esa es la teoría. No, qué pregunta más difícil. Porque, no, lo digo para ti. Sí, pues es que es difícil porque en verdad creo que justo esta pregunta la venía reflexionando hace poco, pero con respecto a las series, ¿no? Que ahorita de pronto hay un boom de series de tele, ¿no? Sí. Que dicen, no, es que aquí en México ya estamos haciendo series y nos vamos a jalar a toda la gente de cine a hacer series y tenemos las mejores cámaras y el mejor equipo y
Y no basta. Y la verdad es que no va por ahí. No va por ahí. O sea, en mi experiencia, la verdad es que, o sea, a pesar de tener al equipo de cine, la mejor tecnología, hay un problema de concepción, que es decir, todas estas series que nos fascinan de Netflix y de Netflix y de HBO, justamente lo que hacen es que producen de 8 a 13 capítulos durante un año. Claro, ¿no? Claro. Es una inversión de un año. Y aquí las series en México se conciben como telenovelas. Sí. Es decir, ya ya Azcárraga dio la muerte oficial a la telenovela, pero la verdad es que ahora están haciendo series que se producen como telenovelas en la concepción misma, en la actitud, en el presupuesto. Entonces, o sea, como que quisiera arriesgarme a pensar que pasa lo mismo un poco en esta cuestión de hacer también cine y hacer cortometrajes, ¿no? De que también hay una parte que lo hace profesional que no depende de la tecnología. Sí. Eso creo que cuenta mucho. Y en ese sentido, te puedo hablar como de que al final... lo que ayuda muchísimo de tener el apoyo económico y el respaldo moral de un premio como este, que sabes que vas a terminar y que no vas a sufrir y que no vas a vender el auto o que no vas a empeñar el terreno, ¿no? De que no te van a reprobar en la escuela, es que te están cediendo un tiempo, no sé, este corto se concibió en 8 meses, por ejemplo, ¿no? Y creo que al final también eso es parte de poder entregar un producto con cierta... una película claro, con cierto con un estándar, ¿no? Con un estándar incluso narrativo. Ahora que decías lo de las series, sí, muchas de las series que se producen, pues especialmente para Blim, que son las que por vicio y por morbo he estado checando, pues hombre, seguimos viendo la escenografía de Sabadazo, ¿no? Sí. O sea, no están cuidando ese tipo de cosas. Creen que contar esas historias es simplemente poner al actor a decir lo que está pasando, y no. Y justo para allá va mi comentario. También necesitamos una concepción de cine en el caso de los cortometrajes y pues de serie en el caso de las series. Stranger Things, por ejemplo, es una serie que está pensada milimétricamente para del episodio 1 dar el salto necesario al episodio 2 y así, o sea, es decir, creo que son 8 sí. capítulos, están montados para generar una historia de 8 horas. No son 8 historias de 1 hora como acostumbran a hacer las series mexicanas. Es muy diferente. Y con cortos como el tuyo, también lo profesional se nota, no lo digo porque tú estés aquí, se nota a la hora de que pones la película y la empiezas a leer justo como eso, como una película, y no están los personajes diciéndote lo que va a pasar, sino es la cámara, es el lenguaje cinematográfico, son los colores. Alguien que no tiene el dominio, el conocimiento o la intuición del lenguaje cinematográfico se deja ir por una narración mucho, mucho más ligera. Y creo que a la hora de construir cortometrajes, especialmente los que luego se seleccionan para el tour, que te digo, he visto pues, prácticamente todos desde que me tocó ser jurado, creo que sí están en un estándar de, señores, vamos a hablar como cine, porque es lo que estamos haciendo. No vamos a bajar la narrativa porque se trata de un corto de 5, de 10 minutos. Tenemos que mantenerla y hacia allá tenemos que caminar. Y creo que tu cortometraje lo consigue. La narración de los personajes, lo que están hablando es una cosa y lo que tú estás contando en la cámara es otra completamente diferente, que es justo donde tiene que estar el corazón de la película, en lo que está contando la cámara. Entonces creo que también por ahí se puede notar lo profesional. ¿De qué trata Terry? Antes de irnos al corte, todavía tenemos tiempo, pero, o sea, déjate ir, ¿no? Si quieres, cuéntanos desde la inspiración para luego llegar a una mini sinopsis y luego después del corte entrar con las apreciaciones alrededor de Terry. ¿Cómo empezó?
esta historia que además acaba hablando de un maestro en un momento en México en el que los maestros están muy castigados por la visión justo de los medios, ¿no? Y por mucha gente que simplemente no está volteando a ver a donde este tipo de personas luego están paradas, aunque no necesariamente vamos a hablar de su trabajo como maestro, sí, pero no, es mucho más de lo que estamos viendo. ¿De dónde viene Terry? Terry nace de un rodaje en el que yo estaba trabajando como script, como continuista. Esta película Tau de Daniel Castro Cimbrón, sí, que se estrenó en un Morelia hace ya algunos años, que era una historia de un botánico que era Brontis Jodorowsky, en el desierto, y que expiaba sus culpas a través del peyote. Entonces yo iba trabajando como script y tuve mi primera experiencia con el peyote. En el rodaje. Hacia finales del rodaje, okay, ¿no? Con un maestro huichol que además también actuó en la película. En Tau. En Tau, sí, así es, en Tau, viviendo en el desierto, ¿no? Fue una película muy noble, de estas que, ¿no? De pronto, 16 días de rodaje, un crew de 12 personas, como una cuestión muy, muy mágica, uh-huh, en sí, ya desde el contexto, ya desde estar en el desierto. Y pues mi primera experiencia con el peyote fue como la borrachera más dulce que he tenido, claro, en toda la historia. ¿Fue tu primera experiencia de manera personal o hubo una especie de ritual para cerrar el rodaje? De manera personal, sí, fue tal cual. Jugaron unos peyotes en la escena, uh-huh, y el maestro huichol ya los había pelado, preparado, y no se podían quedar como utilería. Claro. Dijo, ¿quién le entra? Pero dijo quién le entra, me imagino, con el respeto necesario, sí, para enfrentar al peyote, ¿no? Porque es una de las cosas que me han preocupado, especialmente en los últimos tiempos. Hay un uso recreacional o recreativo que a veces le falta el respeto a drogas como el peyote. Y creo que sí, si bien uno no está metido en el universo huichol, o en el universo del peyote, porque no es la única cultura que consume peyote, creo que a pesar de que uno se está acercando del lado de vista pagano, digamos, sí tienes que hacerlo con una ceremonia y con un respeto súper necesario, especialmente con este tipo de sustancias, ¿no? Este tipo de espíritus que se liberan a la hora de consumir peyote. Creo que sí necesitas esta aproximación ceremonial, ¿no? Entonces, por eso te pregunto si el maestro se los propuso así o simplemente lo aventó y abran la boca y a ver qué pasa. No. Sí, completamente, ¿no? Él aparte se sentía como, pues dichoso, o sea, feliz, ¿no? De estar en este mood. No era su primera vez, además, ¿no? Venían sus hijos, o sea, era, te digo, ya en sí, el rodaje en el que estábamos, la película que estábamos haciendo, uh-huh, en sí ya era desde un respeto, ¿no? Ya previamente también nos había dado nuestro ritual de bienvenida, pedimos permiso para filmar, ¿no? En el centro ceremonial, pues estaba como todo este ánimo, y entonces resulta pues que tuve esta experiencia y que además me fue muy bien, porque dicen, o sea, hay a quienes puede ir muy mal, sí, o les vaya muy bien. Y entonces pues siempre me quedé como con esta inquietud de llevar eso de volver además al mismo lugar donde nos hospedábamos, que es la locación de Terry, okay, con las mismas personas que nos acogieron, ¿no? Don Aurelio y su familia, y en una ranchería que se llama Las Margaritas en San Luis Potosí, que está como a 15 minutos de Huatley, de Estación 14, y eso, o sea, como que el corto sí nació ahí, la verdad, prácticamente nació ahí. Lo demás ya fue trabajo en guión, ¿no? Encontrar que no fuera una mera anécdota. Claro. Yo, ¿no? Mía, ¿no? El script comiendo peyote, qué bien, ¿no? ¿No? Sí, porque estaba el chance de contar la historia de alguien que está en una película, que sale de ella y, o sea, sí, tal cual lo estás contando, que ¿no? así fue mi primer tratamiento. Ajá. Y después fue encontrar la manera de contar un poco más, ¿no? Que era justo como donde nació la idea del maestro, ¿no? Como bien dices, y poco a poco fueron amarrando elementos,
en la escritura, luego en la preproducción, luego cuando sumé a la gente que colabora en el corto. También quería hablar mucho como de me acordaba mucho de películas que me gustaban mucho de la época de oro, ¿no? Del Indio, de Gabaldón, ¿no? Los maestros en Pueblerina, Claro. Escondido, ¿no? Y cómo en este perfil íntegro, ¿no? Del maestro, y dije, bueno, ¿y qué tal? O sea, pues sí, son íntegros, pero también tienen una complejidad, ¿no? Que fue donde empecé como ya a contar la historia de cómo este maestro, a través de su experiencia con el peyote, pues encuentra ahí nuevos panoramas, nuevas filosofías sobre el amor. Ok, lo vamos a dejar ahí. Por ahí va. Lo vamos a dejar ahí. Voy a hacer la pausa de este episodio y venimos con los detalles de Terry, que como ustedes ven es mucho más que la historia de un maestro. Ahora venimos. Puentes. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Nuevo episodio todos los viernes a las 9 p.m. Con Julio Martínez Ríos, Boludo y Russo. Puentes.me. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes.me. Puentes. Muy bien, estamos de regreso. Ulises, asumo por como nos acaba de describir Terry, digo, yo ya lo vi, por supuesto, ¿no? Pero pues te lo pregunto a ti para la gente que lo quiere ir a ver al cine ahora que está el tour de cine francés. Asumo entonces que no hay una sinopsis real de la película. O sea, la sinopsis nos cabría en 2 oraciones y no es una sinopsis real, ¿no? No. ¿Cómo te gusta entonces describir la película? Tengo una. ¿Tienes una sinopsis? Que es incluso como la oficial. Es la que, ¿no? es la que pusiste en la carpeta para obtener del IMCINE. A ver, postal. ¿qué le dijiste al IMCINE? Que dije, bueno, es la historia de un maestro rural que está trabajando en el desierto de San Luis Potosí y que de pronto a través del ¿encuentro con el peyote? No, sí, que come peyote y se... todo mal. A ver, ¿cómo te dieron el apoyo? ¿Cómo me dieron el apoyo? Va de nuevo. No, toda la experiencia del peyote recae principalmente en que el maestro le renta una señora de edad mayor, una casera que tiene un perro amarrado al lado de su cuarto. Entonces, todas las noches él lo escucha ladrar. Y entonces, cuando el maestro se atreve a decirle a la señora que por qué lo amarra, por qué no lo suelta, digamos, es como lo que desencadena su experiencia con el peyote y lo que lo hará como cuestionarse, ¿no? En torno justamente como a sentir compasión por el animal, pero más allá. Pero más allá, porque viendo ese paralelismo, el maestro, por alguna razón que no voy a explicar ahora, porque además creo que cada quien pondrá su propia razón a la hora de ver la película, también está un poco amarrado, ¿no? El propio maestro está bien, ¿no? Está tranquilo, no tiene grandes complejidades en su vida y por supuesto tampoco en su día a día, pero siente que está un poco amarrado y siente que en algún momento él mismo tiene que soltarse, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando probablemente del otro lado del desierto. Ese fue el paralelismo que yo encontré entre el perro y el profesor. Porque además
la película empieza planteando mucho la rutina del maestro. Parece que la película va por un lado completamente diferente. No es que nos engañe, pero la entrada a lo que Ulises está describiendo pues está hasta cierto punto desconcertante, lo cual se agradece mucho, ¿no? Que no le digan a uno, miren, este señor va a hacer el ritual pagano del peyote, tiene que conseguir su rayadera y tal. O sea, por ahí no va la película. Si alguien se está imaginando qué pasó ayer, número 4 en el desierto de San Luis, olvídelo, no va por ahí. Pero sí te quería preguntar, ¿por qué esta insistencia del día a día del maestro, que hasta cierto punto es placentera? Es una persona que cree en lo que está haciendo, que sabe educar a los chavos y que los chavos le están respondiendo de la mejor manera. No es que viva hundido en una nube de traumas. ¿Por qué esta necesidad de describir el día a día del profesor? Cuando me enteré que había ganado este premio, que ya hablamos bastante de él y que es de verdad muy generoso, tenía algo claro. Te voy a decir algo además. A ver, para eso estamos. Sí, creo que el guión era de estos guiones pues muy claros, la verdad, ¿no? Entonces en escrito la historia era un poco más redondita, ¿no? Más convencional, más puntual en ese sentido. Pero cuando me enteré que había ganado, como que uno de mis retos o de mis gustos que decidí que quería hacer era tomar riesgos. Como en 1000 pláticas había estado antes, ¿no? Escuchando, o sea, había hecho un corto anterior, pero pues, un corto previo en el que era mi primera vez y estaba aterrado y tenía poco dinero y pocos días y tal. Pero esta vez parecía que iba a contar con todos los elementos necesarios como para poder hacer lo que quisiera. ¿A qué altura estaba entonces el corto antes del premio? ¿Había menos personajes? No. O sea, bueno, era muy, muy parecido a esta historia y más bien trabajé puliéndolo sobre todo, y quería tomar el riesgo ya en la puesta en cámara, en lo visual, en los personajes, en el arte, a no casarme tanto con una historia. O sea, me sentí muy seguro de poder tener como una base dramática, y fue ahí donde empezó a cobrar más vida esta cotidianidad de los personajes y a darle importancia. Me decían, es que de pronto estás prometiendo algo que no le vas a resolver al público. Pero a mí me gustaba mucho al estarlo contando y al estarlo narrando, y cuando los colaboradores se sumaban, el fotógrafo, ¿no? la directora de arte, los actores mismos, era como sentir que no es necesario, o sea, alguien me dijo de pronto que tenía una historia de anécdota, ¿no? Pero no sé, de pronto más bien quise tomar esos riesgos. Uno de ellos es eso, ¿no? Trabajar la narrativa a través de la cotidianidad de los personajes sin caer en la contemplación. Sí, no. Y el otro... Ya estamos en 2016. Sí, ya. Y el otro era en lo visual, en lo estético, ¿no? Que era tomar la decisión de que el corto fuera en blanco y negro. Ok. Esa es una parte importante. Eso, ¿no? ¿Cómo pules, lo digo para la gente que nos está escuchando y que quiere aprender a hacer cine, o que quiere modificar su manera de hacer cine o perfeccionarla? ¿Cómo pules un trabajo por escrito que todavía no está filmado, que, como nos lo acabas de decir, que tiene tan pocos diálogos? Además, ¿cómo se pule eso? Si la tirada es apostarle a lo que va a pasar en cámara, ¿cómo pules el previo? Sí, te cuento una anécdota increíble. Porque aparte tuve asesorías por parte del IMCINE de guión y de dirección. Y de pronto mi asesor de dirección me decía, es que esto está padrísimo para que lo hagas con actores naturales. ¿Tu asesor de dirección fue? Jorge Michel Grau, que está a punto de estrenar película también. Está a punto de estrenar su película sobre el terremoto. Y yo nunca concebí la historia con actores naturales. Me encanta a mí trabajar con actores.
Actores profesionales. Actores profesionales, les vamos a llamar, sí, ¿no? sí, con actores profesionales. Digo, he trabajado con los dos, ¿no? Actores de los dos tipos. Pero a mí me gusta, pues, poder llegar a algo en conjunto. Y una como de las experiencias que me llevó a pulir específicamente un par de escenas fue el casting. Uh-huh. Que además yo acompañé a la directora de casting, Rocío Belmont, que es buenísima. Vi a todos los actores posibles que ella me sugirió y fui a todos los castings. Y entonces había, ya sabes, de que eliges una escena y órale, ¿no? Repite. Y había una escena en la que pues hay personajes que aparecen en una escena, nada más, o dos, ¿no? Y entonces, pues esa montábamos y de pronto, con la frecuencia, ¡qué horror! Así todos están fatales. No me imagino esto, está horrible, ¿no? Así de... No es lo que quiero. Y claro, de pronto dije, a ver, no son... ¿Cómo le hice caso a Jorge? No son los actores, no son los actores. Algo no está funcionando en lo que está escrito en esa escena. Y me llevó a reescribir específicamente un par de escenas que trabajamos en el casting, a raíz de verlo, que era una manera de... Sin limitar la espontaneidad, un poco previsualizar qué iba a ocurrir, ¿no? Y entonces me llevó pues, a bajar edades de los personajes, a sentir que a lo mejor estaría padre tener, ¿no? Otra, crecer cierta escena por un lado, ¿no? Incluso como tener más, ahí ya empezaba como a pensar en más cotidianidad, ¿no? De decir, bueno, a ver, tengo 17 minutos, no voy a contar, ¿no? La historia de todas estas personas, tanto como su pequeño contexto y en dónde están ellos. ¿Tú ya sabías que el corto duraba 17 minutos? No, ese es otro tema, porque por eso idealmente nos limitan a que debe quedar en 10. Ajá. No, digamos que no pensé un poco en la duración, pero sí un poco ya en las escenas, en las situaciones que estaban planteadas en el guión. Uh-huh. Y esas, te puedo decir que esa en especial fue una como de a manera de pulir, ¿no? E incluso, o sea, ya con el guión que resultó ganador también, había escenas que no me parecían verosímiles, ¿no? Que faltaba, y en trabajo conjunto, sobre todo. Uh-huh. Mi gran duda también siempre fue blanco y negro o a color. ¿Por qué blanco y negro y por qué a color? Y me reuní con la mayoría de mis colaboradores antes de tomar como esa decisión, como pues más como amigos, ¿no? Como decir qué y ¿no? Así de pronto el editor me decía, no, es que ya ponerlo en blanco y negro es un artificio, y de pronto mi directora de arte decía, pero ¿qué tenemos contra el artificio? El cine es artificio. El cine es artificio, claro. ¿No? Es así de... Vamos a contar un momento de iluminación de peyote, o sea, ¿en qué momento tenemos que ser completamente naturalistas? No, es que, no, y había esa discusión de, bueno, es que si es el blanco y negro, nosotros los humanos no vemos en blanco y negro, ¿no? No me conocen, Ulises. No reconocen, tráemelos. Yo les voy a explicar lo que es ver en blanco y negro. No, pero y después había el otro lado, ¿no? Pero que al final llegamos, ¿no? Como, me ayudaron al consenso de saber por qué lo quería hacer en blanco y negro. Uh-huh. Y me gustó muchísimo. Sigo pensando en la actualidad en esta parte de vaya, no tiene nada de malo que haya... este toque de falsedad en lo que estamos contando en el cine. Siento que incluso ahora está un poco sobrevalorado el hecho de que el cine sea tan realista. Tan realista, exactamente. ¿No? Nos falta un poco, creo que me sentí volviendo a los orígenes y de pronto ya me vi visitando El Mago de Oz, ¿no? Todo estas películas mexicanas que te decía antes y que era, pues claro, o sea que... Yo al cine voy a dejar que me engañen. Que me engañen, pues si no, ¿a qué va uno, no? Y me gustó muchísimo como... Y bueno, pues se fueron sumando grandes colaboradores, entre ellos mi fotógrafo, que yo pues confiaba plenamente en él. Era el fotógrafo de Tao, ¿no? Y con quien ya había trabajado en El Desierto.
y con el quien ya pues también había trabajado en Las Tinieblas. Diego trabaja con Luz Natural, ¿no? Y bueno, voy a presumirlo. Presúmelo, ¿no? Presúmelo, este es tu programa. Sí, pues él es el fotógrafo de Cementerio de Esplendor, ¿no? De Apichapón, Verazetacul. Exactamente. Y entonces, pues bueno, dije, ¿no? Creo que tengo en alguien en quien confiar muchísimo, y así fue, ¿no? O sea, igual, o sea, fue una creación, la verdad, conjunta, ¿no? Conjunta de que sí, me gustó hablar con todo mi crew y poder, ¿no? Decirles, quiero hacer esto, y ¿por dónde vamos? Y consensarlo. ¿Cuántos eran? Yo creo que éramos como 25. ¿Todos los días? 4 días, sí. 4 días, sí. Más la gente que se sumó a la post, que también fue riquísimo trabajar con ellos. Galo Durán, el músico, León Felipe González, el editor. Siendo un proyecto que buscó consenso en muchas cosas, por un lado, y que le estaba apostando a lo que iba a ocurrir frente a la cámara por el otro, ¿cuánto de improvisación no de improvisación, sino de decir, ¿sabes qué? El guión justo en este momento lo tenemos que abandonar, luego lo rescatamos, vamos a hacer esto que no estaba previsto. O sea, no es precisamente una improvisación, pero tiene mucho de... ¿Hubo de eso a la hora de hacer el proyecto como me lo describes? ¿O fue todo ya de plano muy, muy, muy trabajado en el guión y ya estaba en el papel, ya estaba en el storyboard? La mayoría, la verdad es que sí estuvo muy trabajado, pero hubo momentos en los que cedí a todo eso que cuando estoy como script digo, ay, no, ya se le ocurrió algo al director, ¿no? Así de, sí lo hice, ¿no? Sí lo hiciste. Traigan al perro, vamos, aquí está vamos el perro, a hacer esto. Vamos al desierto. Y que además me apoyó el crew y fueron decisiones, ¿no? Que tengo un par de planos oníricos en el que de pronto son mis personajes, que por cierto hay un perro, ¿no? Y el perro de la señora el perro del nombre hace rato, y eso fue locura, improvisación, ¿no? Es decir, estaría increíble, ¿no? Ya en este mood del viaje y del peyote, como sí, trabajar, sobre todo las escenas del peyote, del viaje, eso fue muy libre. ¿Por qué mostrarlo de una forma tan austera, siendo que el viaje del peyote no lo es? O sea, está dibujado de una forma, ahí sí, curiosamente, muy real, ¿no? Y el viaje de peyote no tiene para nada esos tintes, te lo puedo decir yo. Pues mero contraste, la verdad. Sí, mero contraste. Para no caer en lo obvio también, ¿no? Sí, que era un poco también como ser congruentes con lo que veníamos contando, ¿no? En esta pues actividad ordinaria de los personajes, ¿no? En el que realmente nada está acechando, claro. No hay un gran peligro en realidad como dices, ¿no? Es un maestro en sus actividades, una señora en sus actividades, unos niños cumpliendo, ¿no? Realmente no hay este drama clásico, ¿no? Y más que en esta concepción sobre... Y el perro, Ulises, porque digo, todos lo hacen muy bien, pero el perro en su muy pequeña parte también lo hace fenomenal. El perro es una maravilla. ¿Es un perro actor? El perro es lo máximo. ¿Es un perro actor? Te voy a contar. Cuéntame. Porque he trabajado también con muchísimos animaleros y jamás dan una, ¿no? Lo que tuvo este perro, y por lo cual lo seleccioné, es que resulta que su entrenador no es su dueño. A diferencia de otros animaleros, este entrenador lo que hace es que entrena perros que por gusto. Okay. Y entonces estos perros que actúan tienen su propio dueño, su propia casa, los alimentan perfecto y van a trabajar. Van a actuar. Van a actuar como parte de su recreación, ¿no? Entonces está increíble porque... Claro, está más relajado. A diferencia de muchos otros que tienen 80 perros en la azotea de su casa y que saber cuál te gustó, cuál eliges. ¿Quieres que ladre? Ahorita ladra, ¿no? Y acá era una
era una perrita además, Tucita, se llama, que llegó, o sea, ya llegó, hizo sus escenas, se fue. Sí, a mí hay una escena en la que tiene que estar dormida, que por supuesto no está dormida, ¿no? Y que en Q, o sea, el actor voltea, la perra lo mira. Tuve mucha suerte, la verdad. Tuviste mucha suerte y creo que quedó una película interesante, una película que aporta, repito, ¿no? Yo creo que de una forma que quizá no lo estabas buscando, ya me lo dirás tú. Nos dice, miren, el hecho de que los maestros rurales trabajen como trabajan y de que a veces defiendan la manera como trabajan, tiene una razón de ser mucho más allá de sindicatos y de cooperativas y de todo lo que... O sea, es gente que está conviviendo con sus chavos de una manera muy distinta y creo que si no los volteamos a ver, jamás vamos a comprenderlo, ¿no? Estableciendo una estructura de reformas verticales sin ver lo que pasa en el día a día de estos profesores, creo que es un grave error. Y creo que tu película, de alguna forma, contando una historia completamente diferente, de alguna forma nos deja ver eso también, ¿no? Sí, y algo muy importante y que siempre también tuve claro que quería contar y que quería compartir era esta multiculturalidad, ¿no? Que siendo que el corto está inyectado de la cultura huichol, Tiene más, o sea, nos hace ver que México no es uno solo. Exacto, a mí cuando fui a hacer la película de Tao y que estas personas nos hospedaban, ellos no son indígenas, o sea, ellos no son indígenas huicholes, ni tampoco, o sea, ellos viven ahí. Ellos viven ahí y además viven en situaciones en las que no hay empleo. Ellos no se identifican con la cultura huichol. Claro. Entonces, bueno, en realidad los huicholes viajan cada año a hacer su ritual ahí, pero ahí no viven los huicholes, tampoco, ¿no? En el desierto, lo cual me parecía muy rico y a la vez sumarle, ¿no? Conocí ¿no? Ahí mismo hay una escuela pequeñita que es una maestra que da los 6 grados de la primaria, fueron 2, la que conocí cuando Tao y la que conocí ahora en el corto, que curiosamente era una reportera chilanga, ¿no? de acá de la Ciudad de México, que emigró a dar clases porque cuando se empezó a poner terrible esta situación con el narco, ¿no? Y en el que le empezaron a coartar sus notas y alinearse, y entonces de pronto ella se va. Y ahí estaba, ¿no? Ahí hay otro corto, Ulises. Una chica de la Ciudad de México, ¿no? Claro. Con otras ideas, ¿no? Y entonces ya en un mismo espacio, una ranchería donde habitan 80 personas, y nos encontramos a estas personas, maestros que no son rurales porque ¿no? Es que es más bien, ellos vienen de la ciudad y en realidad están dando clases allá. Estas personas que no son esta cultura, ¿no? Y que viviendo a 100 metros les es ajena. Y luego la cultura que llega. Y la cultura que llega, ¿no? Y que además llega este es mi territorio. Claro, ¿no? este es mi territorio ceremonial. Pero además un territorio mucho más allá de lo geográfico. Sí. Y eso me pareció pues como muy interesante de contar, ¿no? Creo que el corto lo hace. Creo que lo consigue bien. Dibuja estas distintas caras que están ahí, ¿no? Y que tienen que, bueno, no tienen que conviven, ¿no? Y que están en congruencia y que están cada uno sacando su provecho de ese pedazo de terreno, lo cual refuerza mi tesis de que los planes verticales no funcionan, ¿no? O sea, no somos todos iguales en todo el país, al contrario, somos muchos países todos muy diferentes. Entonces los planes verticales, señoras y señores, no funcionan. No sirven, según yo. Y creo que tu película lo consigue. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Ulises, sobre Terry? Además de que, por supuesto, lo busquen ahora en las funciones del tour. Sí, pues nada, que vayan a verlo. De hecho, a diferencia de mi corto anterior, esta vez no quise hacer un tráiler ni subirlo. Ok. Justamente en este entendido como de querer sorprender y de querer, ¿no? Envolvernos en esto que sí es falso, pero disfrútenlo. Pero, pues es tan falso como el cine. Disfrútenlo, ¿no? Y gócenlo. Como que dije, no sabría ni cómo hacer un tráiler, la verdad. Y entonces,
pues nada, invitarlos a que vayan a ver el corto, ¿no? Es un corto en el que se sumó muchísimo talento, ¿no? Los actores, creo que hay Luis Eduardo G, por ejemplo, es un gran actor, poco visto hasta ahora en el cine mexicano. Él es dramaturgo, director de teatro, es muy, muy bueno. Vayan a ver el corto, descúbranlo, ¿no? Además van a ver una película francesa. Además, si no les gusta, si no les gusta el corto, después les pasan una francesa. Va a haber una francesa. Eso es garantía. Sí, vayan a verlo. No sé todavía con qué película está. Hasta ayer como que no ha... Pero la gran ventaja es que en la página del tour tienen todo muy al día. Sí, hay redes sociales del tour, ¿no? Sí. Y están muy... O sea, si les preguntan, Twitter, Facebook. Si les mandan un Twitter o les escriben en Facebook, seguro les dicen en qué película va, porque sí están muy activos en la promoción y la página está llena de información. Incluso Cinépolis tiene un micrositio especial para el tour de cine francés. No trabajamos en Cinépolis. No trabajamos en Cinépolis, pero pues el tour lo hace Cinépolis, ni modo, ¿no? Ni modo. Pues, lo siento mucho, es al cine al que voy. Entonces, eso, y pues yo también tengo una página de Facebook de Terry, una cuenta de Twitter. ¿Cuál es la Terry Corto, ¿no? Lo encuentro en Facebook como Terry Corto, lo mismo en Twitter, y pues ahí estaremos subiendo funciones, horarios. Y recibirán comentarios. Sí, claro que sí. Muy bien, pues ahí está, Ulises, muchísima suerte con Terry, que les vaya muy bien, que vengan más proyectos, por supuesto. Que todo salga como están esperando y que no sea el último viaje, ¿no? De los que quieras. No nomás de una cosa, que no sea el último viaje, es decir, que sigas filmando. ¿Sale? Con ustedes, Ulises Pérez Mancilla. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me